Ok, chicos. Entonces, vamos a empezar con hematofisiología, ¿ok? Este, Cuando hablamos de hematofisiología, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es, pues, sangre, ¿ok? Por el prefijo hemato, ¿ok? Bueno, ustedes saben que nuestro cuerpo contiene bastante sangre, ¿ok? Ah, Aproximadamente 5 litros de sangre que tenemos nosotros. ¿Ok? Aproximadamente 5 litros de sangre, los cuales pues está compuesto por varios, o sea, elementos, ¿no? Que ahora vamos a ver, ¿ok? Pero antes de ver la composición de la sangre, recuerden siempre las funciones de esta, ¿ok? Una de sus funciones pues es transporte de gases respiratorios, ¿ok? O sea, la sangre que va a transportar el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿ok? También va a transportar em, nutrientes, metabolitos, hormonas. También lo que va a hacer es, va a proporcionarnos defensas contra una infección, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si existe una acción de los anticuerpos, ¿ok? De alguna manera esto nos va a proporcionar defensas, ¿ok? También lo que va a ayudar es a mantener la temperatura corporal, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, anteriormente habíamos hablado sobre la vasoconstricción y la vasodilatación, ¿verdad? O sea, habíamos hablado de qué pasa si con nosotros sentimos mucho frío, qué pasa con los vasos sanguíneos, ¿no? En caso de si existe una vasoconstricción o cuando estamos expuestas al calor, pues hay una vasodilatación, ¿verdad? Entonces, este, mm, bueno, así es como que se da algunas funciones de la sangre. Después de eso también en el equilibrio de ácido y base, recordemos eh, bueno, del pH, ¿no? De los amortiguadores o también llamamos buffers, que el principal, ¿se acuerdan que era el bicarbonato? ¿Ok? Entonces, de alguna manera, estas son todas las funciones de la sangre, existen más, obviamente, pero recordemos que esta también tiene un- una función muy especial, ¿ok? Y es que es la hemostasia, ¿ok? Que más adelante vamos a ir hablando. Ahora, cuando nosotros hablamos de la composición de la sangre, recordemos que está constituida por dos, ¿ok? Está constituida por los elementos formes y el plasma. Cuando nosotros hablamos de elementos formes, pues hablamos del 45% y acá tenemos a los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, y las plaquetas, ¿ok? Y después tenemos al plasma. ¿Ok? Si nosotros queremos verlo, analizarlo y todo eso, pues lo podemos hacer en el laboratorio, ¿no? Con insumos, hacemos una centrífuga y pues de alguna manera lo separamos, por así decirlo. ¿Ok? Acá tenemos los valores normales, por así decirlo. Este, eh, en mujeres, eh, bueno, los eritrocitos en varones es 5,5 millones por unidades de litro, un microlitro. En mujeres, 4,8, ¿ok? Leucocitos de 4.000 a 11.000. El conteo leucocitario diferencial. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de los leucocitos, pues tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos, ¿ok? Es que donde acá podemos ver sus valores normales. ¿Ok? Y las plaquetas que están de 200.000 a 500.000. ¿Ok? Ahora, les había hablado que existían elementos formes, que eran pues los eritrocitos, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Pero también les había hablado del plasma. ¿Ok? ¿Qué es el plasma? Pues el plasma primero está a una mayor cantidad, ¿ok? Está en un 50%. Y el plasma lo que tiene es pues sustancias de solución, ¿ok? Y por eso, pues, es un componente importante, porque de alguna manera el plasma con proteínas para la coagulación es un plasma nativo que tenemos los seres humanos, ¿ok? Pero en plasma sin proteína de coagulación es conocido como, ¿qué? Como el suero,
¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablemos plasma con proteínas, nosotros tenemos. Nacemos con eso. Y el plasma sin proteínas es el suero. Recuerden eso. Ahora, ¿qué es el suero? Me suena la palabra. ¿Ok? Eh, el suero, pues, posee una concentración, ¿ok? Mayor de serotonina, ¿ok? ¿Por qué? Porque el suero, de alguna manera, es por la degradación de las plaquetas, ¿ok? Entonces, de alguna manera hay factores de coagulación que lo han consumido, ¿ok? Entonces, por ende, las plaquetas ya no existen. Entonces, acá tenemos qué cosas constituyen al plasma. ¿Ok? Aquí vemos que están los electrolitos, el sodio, potasio, cloro, carbonato, las proteínas, la albúmina, globulinas, aminoácidos, los carbohidratos que son la glucosa, lípidos, colesterol, ácidos, minerales, enzimas, metabolitos, etcétera. ¿Quiénes aquí pues son importantes o les pueden preguntar en sus exámenes? Pues la albúmina, ¿ok? O sea, entre las proteínas estamos con la albúmina que nos ayuda a transportar, y las globulinas. ¿Por qué son importantes? Porque las globulinas eh, ayudan a la formación de anticuerpos, ¿ok? Ayudan a la formación de anticuerpos. Entonces, los elementos del plasma que son importantes son estos dos, ¿ok? Mira, aquí vemos una figura, ¿ok? Que habla de la sangre, el plasma, suero y células. Mira, si acá nos damos cuenta, pues aquí es cuando ya lo hemos colocado en un tubo y la sangre tiene más peso, se va para abajo, ¿ok? Y de alguna manera, pues, ¿por qué sucede eso? Porque nosotros le echamos un anticoagulante, ¿no? Entonces la sangre se recoge con un anticoagulante, ya puede ser la heparina, el citrato sódico, y se centrifuga, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Acá en la parte amarilla es el plasma. El plasma contiene la albúmina, recordemos el fibrinógeno, las inmunoglobulinas, lípidos, lipoproteínas, hormonas, vitaminas, sales, etc. Existe una capa leucocitaria donde están los leucocitos y las plaquetas que van a ver, no sé si lo habrán visto en práctica, en seminario, es una capa así imperceptible, es muy finita, ¿ok? Y abajo están pues los hematíes, los glóbulos rojos, por así decirlo. Pero en el otro lado, pues, ¿qué pasa si ponemos en un tubo la sangre, pero tiene el anticoagulante? O sea, no le echamos el anticoagulante. Entonces, la sangre, ¿qué pasa? Se coagula, ¿verdad? Entonces, por arriba va a estar el suero, que es el líquido, un líquido rico en proteínas, pero va a estar sin fibrinógeno. Y es por eso, o sea, justo les había hablado acá del plasma con proteínas y plasma sin proteínas, que era el suero, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes abren el plasma, recuerden que tiene fibrinógeno, pero si ustedes hablan de suero, este no tiene fibrinógeno, ¿ok? Pero sí contiene la albúmina, las inmunoglobulinas y entre otros componentes. Ahí radica la diferencia. Y después, como no le hemos echado anticoagulante, o sea, la heparina, pues va a haber un coágulo de sangre, ¿no? Que es una red de fibrina que atrapa todas las células sanguíneas y van a estar ahí, ¿ok? Entonces, eso es importante con respecto. Recuerden que es sin fibrinógeno, ¿ok? Aquí lo vemos en una imagen más bonita. Recordemos eh, que acá tenemos el plasma, elementos formes, y aquí hemos echado bueno, un tubito, la sangre, ¿no? Aquí vemos el plasma por porcentaje de peso. Tenemos las proteínas, tenemos el agua y otros solutos. Las proteínas, mira, acá tenemos la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno y la prototrombina. ¿Ok? Esas proteínas, ¿en dónde están? En el plasma. Pero en el plasma también hemos dicho que hay otros solutos, ¿verdad? Y están los iones, nutrientes, productos de desecho, gases, sustancias reguladoras, o sea, hay demás. ¿Ok? Después tenemos aquí a los elementos formes. En los elementos formes están las plaquetas, leucocitos y hematíes, ¿no? Y en los leucocitos recordemos que hay varios, que están los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Eso no se olvide, ¿ok? Ahora vamos a hablar sobre la sedimentación eritrocitaria,
¿ok? Cuando nosotros hablamos de la sedimentación eritrocitaria, pues recordemos que la sangre se le agrega un anticoagulante. Y cuando le agregamos ese anticoagulante, que puede ser la heparina, etcétera, lo vamos a dejar en reposo en un tubo vertical, ¿ok? Los eritrocitos, ¿qué va a pasar? Se van a sedimentar, o sea, los glóbulos rojos se van a sedimentar y estos pues se van a ir hacia abajo, ¿no? Mira aquí, como podemos ver, ya lo habíamos mencionado, o sea, se sedimenta. Y en la parte superior, ¿qué vamos a observar? El plasma, que es claro, ¿ok? Entonces, la velocidad a la cual se sedimenta esto se llama velocidad de sedimentación globular. O sea, yo sé que varias veces van a ver esta sigla, VSG, que es la velocidad de sedimentación globular. ¿Ok? Entonces, el tubo representa, de alguna manera, pues, unas dimensiones que estándar que si nosotros vamos a cualquier laboratorio, pues, podemos hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué factores determinan esta velocidad de sedimentación? Primero vamos a tener las características del plasma, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí había el fibrinógeno, ¿no? O sea, recuerden que aquí en el plasma había el fibrinógeno. Entonces, cuando hay mayor cantidad de va a determinar de alguna manera la velocidad de sedimentación globular, ¿ok? También la albúmina, la que diga la globulina, cuando hay mayor cantidad, puede ser en enfermedades, ¿ok? Va a presentar mayor tendencia a la formación de columnas, o sea, a la velocidad de sedimentación, ¿ok? Y bueno, también hay características de los eritrocitos, ¿ok? Y aquí la concentración media de hemoglobina corpuscular. ¿A qué se refiere eso? Que cuando existe esta concentración media de globulina corpuscular, tienden a sedimentarse más lento, ¿ok? Más lento en el plasma. Y por último, la velocidad de sedimentación globular se reduce también cuando existe elementos, o sea, diferentes. Hay, de alguna manera, la configuración es demasiado heterogénea, ¿ok? Y también disminuye, se reduce la velocidad de sedimentación. ¿Ok? Entonces, esos son los factores que pueden determinar la velocidad de sedimentación globular. Después tenemos las proteínas plasmáticas. ¿Ok? Dentro de las proteínas plasmáticas, recordemos que aquí en las proteínas plasmáticas son moléculas grandes, ¿ok? Cuando hablo de moléculas grandes, pues hablamos de las lipoproteínas, de las hormonas, etcétera, ¿ok? Casi todas estas proteínas que están en el plasma son glucoproteínas, casi la mayoría son glucoproteínas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tienen oligosacáridos, menos alguien que es la albúmina, ¿ok? Entonces, Mm, y tenemos este cuadrito donde tenemos estas proteínas en el plasma, tenemos las lipoproteínas, que función, nutrición, ¿ok? Amilasa, fosfatasa alcalina, enzimas, hormonas, de la hipófisis, angiotensina, que son hormonas, tenemos la globulina alfa, que son anticuerpos, fibrinógenos, factores de coagulación, albúmina, portadoras, ¿ok? Etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte de abajo eh, aparece la geltosina, ¿ok? Y la proteína GC. Eso les puede venir en su examen, ¿ok? Y les preguntan cuál es la función de los quelantes. Cuando ustedes les hablen de los quelantes, ¿ok? Los quelantes tienen una función después de la necrosis celular. ¿Ok? Cuando existe una necrosis celular, lo que va a hacer es una liberación de grandes cantidades de lactina, ¿ok? Entonces, ¿dónde se va a liberar esta? Se va a liberar en la circulación, ¿ok? ¿Y por quién va a ser capturada toda esa, eh, por quién va a ser capturada? Por la geltosina, ¿ok? Y de alguna manera, pues, va a ser capturada por la geltosina y la proteína GC. ¿Ok? Entonces, por eso es importante después de una necrosis celular. Acá les voy a apuntar, ¿ya?
necrosis celular. Les puede venir a hacer si son malos. Necrosis. Necrosis celular. ¿Ok? Celular. De células. ¿Ok? Bueno, después de esto, pues tenemos la síntesis de las proteínas plasmáticas. Cuando nosotros hablamos de síntesis de proteínas plasmáticas, hablamos sobre cómo la relación entre las proteínas, de alguna manera, como la globulina, se producen en las células plasmáticas, por ejemplo. Como casi todas las proteínas plasmáticas, ¿dónde se van a producir? Se van a producir en el hígado, ¿ok? Entonces existe una relación entre las proteínas del plasma y muchas veces la dieta. Por ejemplo, es necesario aportar los 10 aminoácidos esenciales para que exista una buena síntesis de proteínas plasmáticas. ¿Ok? Si no existen los 10 aminoácidos, de alguna manera, pues no habrá suficientes proteínas, ¿ok? Entonces recordemos que debería de existir los aminoácidos, no sé si se recuerdan bien los aminoácidos, y también pues aquí están presentes las proteínas de origen animal y las proteínas de origen vegetal. Recordemos un poquito, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de, de los aminoácidos, un conjunto de aminoácidos, ¿qué son? Cuando nosotros hablamos de aminoácidos, un conjunto de aminoácidos, eh, son las proteínas, ¿ok? Entonces, si no tenemos los aminoácidos, no se va a producir proteínas plasmáticas, ¿ok? Entonces, los aminoácidos son esenciales para que se construyan las proteínas, ¿ok? Y bueno, cuando hablamos de aminoácidos esenciales, pues hablamos de la alanina, la lisina, la valina, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, recordemos que las proteínas de origen animal van a favorecer la síntesis de albúmina y las proteínas de origen vegetal van a favorecer la síntesis de globulina. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Y acá vamos a hablar ahora de la hematopoiesis. ¿Ok? Con nosotros, hablemos de hematopoiesis, recordemos la producción de células sanguíneas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de células sanguíneas, se nos tienen que venir a la mente pues, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas, ¿ok? Entonces, eh, durante todo nuestra etapa de vida, por así decirlo, hay diferentes lugares donde se va a desarrollar esta hematopoiesis, ¿ok? Cuando nosotros somos fetos, o sea, somos fetos, las células sanguíneas se van a originar en el mesénquima, ¿ok? Se van a originar en el mesénquima. Durante nuestros meses de vida fetal, la formación de sangre, ¿dónde va a ocurrir? Va a ocurrir en nuestro saco vitelino, ¿ok? Y a partir de entonces, el hígado se va a convertir en el o sea, se va a convertir en el sitio principal hasta el séptimo mes, que fue, ¿ok? Hasta el séptimo mes en producir la hematopoiesis, ¿ok? Y después también se va a producir en el vaso, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les pregunten y les digan que en los primeros meses, cuando somos fetos, ¿dónde se produce la hematopoiesis? Pues en el hígado, vaso, en el mesénquima, etcétera. ¿Ok? Y después de eso, después del nacimiento, cuando ya el bebé ha nacido, pues los elementos formes, o sea, los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, pues recién se van a formar pues en la médula ósea. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, acá tenemos la médula ósea, recordemos, la médula ósea que hace de alguna manera, pues, contribución con estos elementos formes, ¿no? Entonces de ahí sale ya los rojos, blancos y plaquetas. Pero hay hematopoiesis extramedular, o sea, ¿qué quiere decir?
que ocurre fuera de la médula ósea, ¿ok? Puede ser en donde, de nuevo, o sea, puede ser en el vaso, hígado, ganglios linfáticos, etc. ¿Ok? Esto es común en quién? En los niños, o sea, los neonatos, en los lactantes, en niños pequeños, quienes, pues, de alguna manera la cantidad medular se encuentra todavía ocupada por la médula ósea roja. ¿Ok? Entonces, lo que hace que todavía el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos, pues, produzcan las células sanguíneas. ¿Ok? Después tenemos a las células troncales. Existen tres tipos de células troncales y esto no se olvide. Tenemos la célula troncal pluripotencial, la célula o cualquier célula hemática o célula troncal mieloide y la célula troncal linfoide. ¿Ok? La célula troncal pluripotencial tiene la capacidad de dar origen ¿a quién? A cualquier célula hemática, ¿ok? A cualquier célula hemática. La célula troncal pluripotencial, por eso es pluripotencial, ¿ok? O célula troncal mieloide. Y tiene la capacidad de que en estos dar origen a los eritrocitos, granulocitos de todo tipo, monocitos, plaquetas, etc. Entonces recuerden, primero es la célula troncal pluripotencial, después es la célula troncal mieloide y después vienen los eritrocitos, granulocitos, etc. Y después tenemos la célula troncal linfoide que tiene la capacidad de dar origen a quién? A los linfocitos, ¿no? El linfoide y linfocitos. ¿Ok? Pero aquí en un gráfico lo van a entender mejor, y es acá. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de las propiedades de las células troncales, de alguna manera, pues aquí vamos a tener la autorrenovación. ¿A qué nos referimos con autorrenovación? Es la producción de más células troncales por medio de mitosis. ¿Ok? Va a haber más, se van a producir más. Diferenciación y compromiso. ¿A qué se refiere? Que de alguna manera, pues, va a empezar con una célula troncal, pero de ahí, poco a poco, pues algunos se van a volver glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso existe esta diferenciación y compromiso, porque las células, cuando ya te vuelves, pues, digamos, glóbulo rojo, te vas a especializar, glóbulo blanco ya te vas a especializar. Así que, por eso existe esta propiedad de diferenciación y compromiso. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, todo el tiempo, las células troncales están en autorrenovación, ¿ok? Y de alguna manera, pues, existe esta bueno, implementar una línea específica de diferenciación, ¿ok? Se van a ir a convertir en diferentes, ¿no? En diferentes precursores. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, existe una célula troncal hematopoyética, ¿ok? Dice autorrenovación y se va a volver en un progenitor multipotente, ¿ok? Después de eso se va a volver o puede diferenciarse en progenitor temprano de potencial mielocítico o progenitor linfocítico común. ¿Qué pasa si se vuelve progenitor temprano con potencial mielocítico? Pues se puede volver en cualquiera de estas, ¿ok? O sea, va a tener la capacidad de autorrenovación de alguna manera y va a encontrar una línea de desarrollo, ¿ok? ¿Qué significa la CFUE? ¿Ok? Es unidades, así, unidades. Bueno, acá está. Unidades formadoras de colonias, ¿ok? Entonces, cuando las células madre pueden comprometerse a una o máximo dos líneas celulares, pueden ser uni o pluripotenciales. Entonces, a estas se le conocen como unidades formadoras de colonia. ¿Ok? Entonces, acá tenemos a la unidad formadora de colonia E. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues su precursor tardío va a ser el eritroblasto. ¿Y el eritroblasto qué va a dar? Un eritrocito. ¿Ok? Entonces es fácil, la verdad no es tan difícil porque al final son las iniciales nomás que ustedes se tienen que aprender. Pues unidad formadora de colonias MG del megacardioblasto que va a dar un megacariocito. ¿Ok? Después unidad formadora
colonia formadora MC, que va a dar un mastocito, también un basófilo inmaduro, basófilos, eosinófilos, después también va a dar una célula predendrítica, un monoblasto, un mieloblasto, que al final va a dar un neutrófilo. Entonces, se dan cuenta cómo es la diferenciación, ¿verdad? O sea, es como de alguna manera empieza de una célula troncal y al final va a dar en sus precursores tardíos unas formas ya maduras de las células. ¿Y qué pasa si se vuelve, ese es de eh, el progenitor temprano potencial mielocítico? Pero ¿qué pasa en la parte de abajo? ¿Qué pasa si se vuelve un progenitor linfocítico común de alguna manera? Pues aquí tenemos pues a los prolinfocíticos T, B, natural killer y eh, estos, por ejemplo, el T y el B, que son importantes, pues va a dar la linfopoiesis, ¿no? Y de alguna manera, al final van a dar el linfocito T y el linfocito B, ¿ok? Entonces, no es tan difícil, la verdad, es un poco fácil, pero tienen que aprenderse un poquito, o sea, quiénes son los precursores comprometidos y quiénes son los precursores tardíos y las formas maduras, ¿no? Por ejemplo, en caso de los eritrocitos puede haber dos tipos de células madre comprometidas, ¿ok? Por ejemplo, aquí en los eritrocitos, aquí en los eritrocitos, pues dice que puede haber dos células madre comprometidas. ¿Quiénes son? La, la unidad formadora de colonias de brotes de eritroides que tienen la capacidad de formar mayor cantidad de línea celular y los unidad formadora de colonias E que tienen capacidad de formar menor cantidad de esta línea celular. ¿Ok? Eso es importante. Y bueno, en su teoría, pues les colocan esta imagen. ¿Ok? Esta imagen, pues, de alguna manera nos ayuda a ver los factores estimuladores de colonia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, bueno, primero recordemos que empiezan todas célula madre no comprometida multipotente, ¿ok? Entonces, ¿existe algún estímulo? Sí, de alguna manera, la célula madre no comprometida multipotente, eh, gracias a una serie de interleucinas que tenemos aquí, ay, ¿dónde es? Acá está. Una serie de interleucinas que tenemos aquí, la 1, la 6, la 3 y la 11, y unos factores estimulantes que están acá, factores estimulantes, ven acá, de factores estimulantes de colonia granulocítica, ¿ok? Estimulan a esta célula madre que no está comprometida. Entonces, este factor estimulante de colonias del eritrocito, digamos, ayuda a que se dé todo este proceso, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasa? Va la célula madre no comprometida multipotente. Por acción de una interleucina, se va a volver en, eh, por ejemplo, en megacariocito. ¿Ok? Y por acción de alguna u otra interleucina o algún otro factor estimulante de colonia granulocítica, pues al final, en su etapa ya tardía, se va a volver en plaquetas. ¿Ok? Entonces, eh, eso hay que tener en cuenta. eh, ¿Por qué? ¿Ok? Porque ¿quiénes intervienen? Las interleucinas, qué factor estimulante de colonia granulocítica, ¿ok? Entonces, en algunos de sus exámenes viene esto, ¿ok? De los principales, no viene de todos, pero viene de los principales, ¿ok? Por ejemplo, la interleucina 6, ¿ok? La interleucina 6 interviene en las plaquetas, ¿ok? Mira, aquí. La interleucina 6 interviene en las plaquetas. Aquí interviene en las plaquetas. Pero también ayuda en las colonias de granulocitos de macrófagos, ¿ok? Entonces, de alguna manera, pues, interviene ahí, ¿ok? Ahora, el factor estimulante de monocitos, ¿ok? Que es ¿ok? El factor estimulante de monocitos. Pasa a ser un monocito, otro monocito, y luego recién va a pasar a ser un macrófago
tisular, ¿ok? Mira, acá hay el factor estimulante de monocitos. Primero pasa a ser un monocito, de nuevo pasa a ser un monocito y recién un macrófago tisular, ¿ok? Em, y bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos un neutrófilo acá, ¿ok? Acá tenemos un neutrófilo, ¿verdad? Pero, cómo se ha formado anteriormente? Pues hubo una colonia granulocítica aquí y después recién se volvió un mielocito, después en banda y recién un neutrófilo. ¿Ok? Lo mismo en cada uno. En los eosinófilos, por ejemplo, intervienen bastantes. En los eosinófilos estimula la interleucina 5, estimula la unidad formadora de colonias GM, ¿ok? El promielocito y de alguna manera, pues al final, ¿quién sale? El eosinófilo. ¿Ok? Y así en cada línea celular pues interviene una interleucina o puede un factor estimulante, ¿ok? Y bueno, se dan. Aquí en los linfocitos T y B, de alguna manera pues las interleucinas intervienen de alguna manera las interleucinas 4 y 3, ¿ok? Pueden intervenir. Las interleucinas son factores estimulantes de estas colonias de linfocitos B, ¿ok? La 4 y la 3. Entonces, esto sí ha venido, traten de aprenderse un poquito cómo se da para que puedan responder en su examen, ¿ok? Después de eso, pues, esta es la parte, o sea, esto es como que la parte resumida, por así decirlo, ¿ok? Aquí vamos a hablar cómo se da un poquito más de manera compleja, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la eritropoyesis, por así decirlo, ¿qué es la eritropoyesis? Pues va a hacer que formen, pues, los eritrocitos, ¿ok? Entonces, va a haber como una cadena, ¿ok? Va a haber una célula que va a empezar y al final recién va a salir el eritrocito. ¿Qué es importante? Les voy a decir qué elemento es importante acá y por qué debíamos recordar, ¿ok? Para no hacerlos volar. La eritropoyetina, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de la eritropoyesis, recuérdense de la EPO, ¿ok? Que es la eritropoyetina. ¿Qué es? Es un factor estimulante de colonias. De alguna manera, tiene un flujo sobre la célula precursora, o sea, la célula primitiva, ¿ok? Y, y de aquí va, ¿no? Va como una cadena. ¿Por qué? Porque viene eh, el pronormoblasto, ¿ok? El pronormoblasto, de alguna manera, pues su núcleo es grande, cuenta con varios nucleolos, por así decirlo, tiene la cromatina que presenta un aspecto reticular y va a seguir como que trascendiendo, ¿ok? Y de alguna manera va a seguir con otro, ¿no? Como el normoblasto basófilo, de alguna manera, después el normoblasto policromatófilo, o sea, acá está el normoblasto basófilo, el normoblasto policromatófilo, y en tardíos, pues va a haber el normoblasto ortocromático, ¿ok? Y después de eso, ¿qué pasa? Mira, aquí es un importante porque cuando ya está en su etapa tardía del normoblasto ortocromático, aquí va a ser una división mitótica. O sea, se presenta hasta la fase de aquí y aquí lo que va a pasar es que ya este normoblasto ya no es capaz de dividirse por mitosis. Entonces su núcleo es más pequeño. ¿Y qué va a pasar? Adquiere un aspecto más rugoso. ¿Ok? Entonces los nucleolos desaparecen de esta fase y lo que va a pasar es que la hemoglobina aparece en la fase del normoblasto. ¿Ok? Y luego este normoblasto tardío, el núcleo desarrolla, de alguna manera, se desarrolla y aparece un reticulocito. ¿Ok? Entonces, por eso aquí se divide
¿ok? Y después acá pierde la mitocondria y las ribosomas, y por eso al final pues da el eritrocito, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, es como que una serie de nombres, un poco confuso, no les voy a mentir. Al final, cuando la hemoglobina aparece, la fase del normoblasto intermedio, aparece el normoblasto tardío, el núcleo se desarrolla por pignosis, aparece un reticulonocito, después pues se va a separar, el reticulonocito va a perder las mitocondrias y ribosomas y ahí tenemos al eritrocito, ¿ok? Este es. Sin embargo, lo que yo les pido que se recuerden es eritropoiesis, la eritropoietina, que es el factor estimulante de colonias, ¿ok? Eso es lo importante que se tienen que aprender. Ahora, la leucopoiesis es un proceso también que corresponde a quién? A la generación de leucocitos, ¿ok? ¿Dónde se lleva a cabo? En la médula ósea. ¿Cuál es el importante? Así como la eritropoiesis, les hablé de la eritropoietina, pues acá tenemos al hemocitoblasto, ¿ok? Que es la célula madre. Entonces, cuando ustedes hablen de leucopoiesis, pues tienen que recordarse el hemocitoblasto, que es la célula madre, ¿ok? Después de eso, se va a dividir, que vamos a tener al mieloblasto, linfoblasto, monoblasto. El mieloblasto origina basófilos, eosinófilos, neutrófilos. Al linfoblasto, pues vamos a tener que origina linfocitos y al monoblasto, pues monocitos, ¿ok? Esto está fácil, así de sencillo, no hay tantos nombres. Y la trombopoiesis, ¿ok? También es una serie de nombres, pero al final la trombopoiesis, ¿qué va a formar al final? Las plaquetas, ¿ok? Entonces, el nombre que ustedes aquí se tienen que recordar es la trombopoietina, ¿ok? Porque esta es la más importante. Primero vamos a tener al megacardioblasto, ¿ok? El megacardioblástico es la célula primaria, ¿ok? Y esta va a aumentar poco a poco de tamaño. Después tenemos al promegacariocito, ¿ok? Y después tenemos al megacariocito granular, ¿ok? Y después de esto, pues vamos a tener el megacariocito liberador de plaquetas, que se libera a partir del desprendimiento pequeño de estas células que van a tener, ¿ok? Y se va a liberar, miren acá el megacariocito de 500 a 4000 plaquetas que se va a liberar de cada una de ellas, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les sale eritropoiesis, pues eritropoietina. Leucopoiesis, las hemocitoblastos, que ahí se van a diferenciar el mieloblasto, el linfoblasto y monoblasto, y la trombopoiesis y la trombopoietina. ¿Ok? Ahora, el glóbulo rojo o eritrocito. ¿Ok? Recordemos que bueno, los eritrocitos, los también llamados hematíes, no glóbulos rojos, son células bicóncavas, ¿ok? ¿Por qué son bicóncavas? Porque tienen forma de disco, o sea, de alguna manera carecen de núcleo, carecen de mitocondrias o ribosomas. ¿Por qué carecen de mitocondrias? Ya habíamos hablado que aquí, pues, cuando existe reticulocito, se pierden, ¿no? Las mitocondrias y los ribosomas y por eso se produce el eritrocito. Entonces es obvio que no va a tener estas, ¿no? ¿Y cuántos días viven? 120 días, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de un conteo eritrocitario, se denomina eritrocitosis cuando hay bastante alto. Y si se observa, pues de alguna manera vamos a ver si existe una viscosidad, aumento de viscosidad en la sangre, resistencia de flujo. Habíamos hablado que estos pueden desarrollar de alguna manera, pues, una cianosis, una hipoxia, ¿ok? Entonces, recordemos que tenemos, pues, términos importantes aquí de qué hablar, ¿ok? Que es la poiquilocitosis, que se refiere a la variación excesiva de configuración del eritrocito, y también tenemos a la anisocitosis, que se refiere a una variación excesiva del tamaño del eritrocito, ¿ok? El tamaño promedio de un eritrocito, tiene que ser de 7,2 microunidades, ¿ok? Ese es el tamaño
normal, promedio. Entonces, ¿qué pasa si este no está bien? Pues de alguna manera, pues podemos decir que tiene una anisocitosis, ¿ok? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora, miren, esta imagen está bonito porque de alguna manera el tejido renal produce la eritropoyetina, estimula la producción de eritrocitos, la eritropoiesis, es la madre, lo que habíamos explicado, reticulocito y el eritrocito. Recordemos que no tiene núcleo, no tiene mitocondrias, obtiene energía a través de la fermentación láctica, le da color rojo a los eritrocitos, que es la hemoglobina. ¿Ok? Que es el pigmento, ¿no? Posee hierro, encargado principalmente del transporte de oxígeno. Existe un exceso de eritrocito, policitemia, déficit, anemia, destrucción, hemólisis, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando la hemoglobina se une al oxígeno, CO2, CO? Pues ahí podemos agregarle el sufijo, ¿no? Oxihemoglobina, desoxihemoglobina, carboxihemoglobina, etcétera. Pero aquí, cuando hablamos de los glóbulos rojos, pues hay algo muy chévere que es el fenómeno de Rowlands, así se pronuncia, creo. Y es que eh, dentro de un vaso, la ausencia de flujo eh, que existe, ¿no? En los eritrocitos, lo que va a hacer es un apilamiento, ¿ok? Y se va a alinear en forma de columnas. Claro que es un fenómeno que puede ser reversible, pero recordemos que las proteínas como el fibrinógeno van a interactuar para que este pues se forme como columnas. ¿Ok? Entonces la albúmina y la globulina en condiciones mayores de normales tienden a realizar esta formación. Entonces, miren, aquí, si está el vaso, mira, los glóbulos rojos no deberían estar así en columnas. Cuando nosotros vemos en una imagen, pues mira, así deberían estar, pero miren, aquí están en columnas, en columnas. Entonces, a eso se llama este fenómeno. ¿Ok? Y es porque la albúmina y la globulina están en condiciones mayores, por así decirlo. ¿Ok? Después tenemos la cromicidad. Cuando nosotros hablamos de cromicidad, tiene que ver con la coloración prácticamente de los eritrocitos, ¿ok? De alguna manera, se asume que la concentración de la hemoglobina corpuscular media eh, se presenta en una tinción normal, ¿ok? Entonces aquí vemos tres. Tenemos la normocrómica, que es la tinción normal, la hipocrómica, que se utiliza para describir una disminución de color, pues lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? Hipocrómico, está mucho más tenue el color. Y bueno, está relacionada con una disminución de esta concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Las células seguro que están más delgadas, pueden tener relacionadas enfermedades como la talasemia, etcétera. ¿Y qué pasa si es hipercrómico? ¿Ok? Describe una intensidad de color mucho más fuerte del eritrocito, como podemos ver aquí, ¿no? Está un rojo más fuerte y donde podemos ver de alguna manera, pues, que no hay incremento de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y bueno, también puede estar presentes en enfermedades como la anemia megaloblástica, ¿ok? Y cuando nosotros hablamos de la cromicidad y lo que debe ser normal, que es la normocrómica, la tinción normal, y está como que ligada a esta concentración de hemoglobina corpuscular media, pues tenemos los índices eritrocitarios. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los índices eritrocitarios, hablamos del valor del hematocrito en el volumen total de eritrocitos. ¿Ok? ¿A qué se refiere eso? Que cuando nosotros centrifugamos la sangre de alguna manera, o sea, nosotros no, bueno, sacamos la sangre, este, lo que va a pasar es que lo ponemos en un tubo, ¿sí o no? Y de ahí, pues, lo mandamos a una máquina, a un aparato para que lo centrifugue. Y se va a dividir en tres, ¿ok? Es una capa eh, sobrenadante, que es el plasma, que lo habíamos visto, es amarillo parece, ¿verdad? Un sedimento eritrocitos, que su volumen ahí va a estar el valor del hematocrito, ¿ok?
y de alguna manera, pues la capa espumosa que separa a ambas, que va a tener leucocitos y plaquetas, ¿ok? Entonces, por eso lo dividimos el índice eritrocitario en tres, ¿ok? Entonces, tenemos acá al volumen corpuscular medio. Estas fórmulas sí la van a utilizar, creo, en seminarios, si mal no recuerdo, no me recuerdo, chicos, hace tiempo de oficio, pero sí la van a utilizar en fórmulas, creo, para un seminario. El volumen corpuscular medio, que es el volumen promedio de los eritrocitos, ¿ok? Se calcula de alguna manera por el hematocrito, entre de alguna manera el valor del hematocrito por millones por 10, ¿ok? O si no, también puede ser el valor del hematocrito entre el número de eritrocitos y el conteo eritrocitario, ¿ok? La hemoglobina corpuscular media es la masa promedio de la hemoglobina de un eritrocito y se pesa en picogramos, ¿ok? Y se incrementa de alguna manera si existe alguna enfermedad, ¿no? Como anemia. Y bueno, ¿cómo se va a calcular? Pues ahí está la fórmula, o también lo pueden calcular la cantidad de la hemoglobina en litros de sangre sobre el número de eritrocitos, que es el conteo eritrocitario. Y la concentración de hemoglobina corpuscular, ¿ok? Que es la concentración promedio de hemoglobina dentro de un eritrocito. ¿Ok? Esto sí lo van a utilizar en el seminario, pero para temas teóricos, o sea, nunca les va a venir, pues, hay en volumen corpuscular medio, porque no tienen calculadora, no tienen lapicero, bueno, sí tienen, pero no creo que les, este, tomen eso. Sin embargo, les pueden decir qué mide el volumen corpuscular medio, qué mide la hemoglobina corpuscular media, por qué mide la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, eso, antes de saber la fórmula, tienen que saber muy bien para qué sirve, qué están midiendo con esto y para qué sirve el índice eritrocitario. ¿Ok? Después de eso, tenemos el metabolismo del eritrocito. Y aquí, pues, hay que aprender estas cositas, ¿no? Pero no es necesario aprenderse todo, la verdad. Miren, cuando nosotros hablamos del metabolismo del eritrocito, recordamos que el eritrocito tiene actividad metabólica baja. ¿A qué te refiere eso? Que el eritrocito no consume mucho oxígeno, o sea, consume poco oxígeno. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, si el eritrocito requiere energía, de alguna manera va a ser por medio de la glucólisis, y por eso acá les presentamos la glucólisis, ¿no? ¿Recuerdan esto de biología? Ok, entonces aquí vamos a ver que el 90% de la glucólisis se lleva a cabo por la vía metabólica de Embden-Meyerhof. ¿Ok? Entonces, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la diferencia de esta vía metabólica clásica y la vía metabólica de Embden-Meyerhof en el eritrocito? ¿Ok? Recordemos, es lo mismo, pero en el eritrocito va a ser algo diferente. ¿Por qué? Porque va a cambiar algo. ¿Qué va a cambiar en el eritrocito? En el eritrocito, ¿dónde está el puntero? Siempre lo pierdo. Acá está, acá. Perdón. En el eritrocito, lo que va a pasar es que se excluye el paso de la sinasa del fosfoglicerato. ¿Ok? Mira, se excluye y todo va bien hasta esta parte de acá. La sinasa del fosfoglicerato se excluye, no se da. Entonces, la importancia de esta vía modificada en el eritrocito es que se va a producir del 1,3-difosfoglicerato, de alguna manera, se va a producir el 2,3-difosfoglicerato, que modifica la actividad de la hemoglobina por el eritrocito. ¿Ok? Y de ahí recién el 2,3-difosfoglicerato va a dar el 3-fosfoglicerato. ¿Ok? Y bueno, pues de alguna manera eh, em, nos va a, esta es la vía, ¿no? Metabólica del eritrocito modificada del que constituía la vía metabólica de la glucólisis clásica que existía. Entonces, de lo que se tienen que recordar es de esto.
de eso nada más. No nos aprenden, bueno, si no se apréndanse, pero si no se recuerdan mucho, pues apréndase esto. ¿Qué pasa? Pues en la vía modificada se produce este 2,3-difosfoglicerato porque la sinasa del fosfoglicerato ya no se da. ¿Ok? Eso es el metabolismo del eritrocito. Ahora, eh, la eritropoyetina. Cuando nosotros hablamos de la eritropoyetina, es el factor estimulante de colonias de los eritrocitos. ¿Se acuerdan? Cuando habíamos hablado de la eritropoyetina, este es una glucoproteína que secreta sobre todo en el riñón y en el hígado, ¿ok? Por eso acá vemos la imagen de un riñón y un hígado, ¿ok? El riñón, de alguna manera, la porción interna de la corteza y la región externa de la médula, y de alguna manera nos van a ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones de la eritropoyetina? La eritropoyetina lo que va a hacer es incrementar la eritropoyesis, ¿ok? Y al actuar sobre la médula ósea y sobre el saco vitelino del embrión. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, como nos ayuda a incrementar todo este proceso, va a haber proliferación de células madre, diferenciación de células madre, eritropoyéticas, va a haber una síntesis de hemoglobina, liberación de eritrocitos a partir de la médula ósea, o sea, va a hacer que se dé prácticamente y que, por así decirlo de una forma más grotesca, pues existan los eritrocitos. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores que favorecen la secreción de la eritropoyetina? La hipoxia. ¿Ok? O sea, si nosotros estamos a nos vamos a altura y estamos de alguna manera mucho tiempo a grandes alturas, este, este va a ser un mecanismo de alguna manera que mediante el cual va a hacer que incremente el número de eritrocitos. ¿Ok? Después tenemos otro factor es la alcalosis, las hormonas, como tenemos acá las tiroideas, catecolaminas, la prolactina, la gonadotrofina, etc. Y la producción de hemólisis. ¿Ok? Estos son factores que favorecen la eritropoyetina. Y también requerimientos nutricionales para la eritropoyesis. ¿Cuáles? Pues el ácido fólico, la vitamina B12, el hierro, por eso son importantes cuando pues una mamá está gestando, ¿no? Darles esto para que exista un buen incremento de la eritropoyetina, ¿ok? Y bueno, ¿qué pasa si existe la destrucción de estos eritrocitos? De alguna manera, alrededor de 1% de estos eritrocitos se destruyen, se eliminan todos los días y por acción de los macrófagos, pues se van, ¿ok? Entonces recordemos que la eritropoyetina, de alguna manera, pues es una glucoproteína que secretan sobre todo ¿quién? El riñón y el hígado, ¿ok? De alguna manera, pues nos va a ayudar. La hemoglobina. ¿La hemoglobina qué es? Pues es una proteína, ¿ok? Recordemos que esta proteína es de unión al oxígeno y se encuentra en el citoplasma de los eritrocitos. Habíamos hablado que hace rato, había una bonita imagen de la hemoglobina. eh, pues ayuda a transportar el oxígeno a partir de los pulmones y el CO2, ¿ok? También porque hay un intercambio en los pulmones, la hematosis que ya hemos hablado antes, también contribuye en la capacidad de amortiguamiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, pues, de la hemoglobina, recordemos que está constituida por 4 cadenas polipéptidas, ¿ok? Y es un grupo hemo que forma un conjunto de proteínas. Y acá están sus 4, ¿no? Acá beta, alfa, beta, ¿ok? Y forman de alguna manera la globina, ¿ok? Y hay variantes de hemoglobina, y aquí lo vemos. Por ejemplo, la hemoglobina constituye el 97% de la hemoglobina del adulto, formada por cadenas alfa y cadenas beta. La hemoglobina fetal, afinidad mayor por el oxígeno, más resistente a la desnaturalización por alcálisis, desaparecen los eritrocitos, etc. Hemoglobina
A2 se encuentra en concentraciones bajas, en adultos normales, la hemoglobina de Barr se encuentra en el feto en concentraciones bajas, eso les viene en su examen. Hemoglobina Gower 1, Gower 2 y Portland, variaciones embrionarias de la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de la síntesis de hemoglobina, aquí les traje una imagen para que puedan entenderlo un poco mejor. Cuando nosotros hablamos de la síntesis de hemoglobina, recordemos aquí que pues primero lo que va a pasar es que se condensa la succinilcoenzima A con la glicina, ¿ok? Esto se condensa primero. Y en presencia de la fosfato piridoxona, ¿ok? En presencia de pues lo que va a pasar es que participa también la sintetasa ALA, ¿ok? Mira, acá va a participar ella. ¿Y qué va a formar? Va a formar el ácido delta amino beta zeta cetoadípico, ¿ok? O sea, de acá, de alguna manera, va a formar. Posterior a esto, esta molécula es convertida por esta ala sintetasa en lo que vemos acá, el ácido delta amino leurinato. ¿Ok? Y bueno, de alguna manera todo esto va a pasar en donde, no sé si reconocen esta imagen de acá, que es una mitocondria, bueno, una representación de la mitocondria. Entonces, esto se va a dar a nivel de quién, del citosol. ¿Ok? Entonces, hay dos moléculas de ALA, por así decirlo. Recordemos la ALA sintasa y la ALA deshidratasa. ¿Ok? Se condensan para que por medio de esta ALA deshidratasa, de alguna manera, esta enzima se convierta esta molécula y a veces lo que va a hacer es convertir en el porfobilinógeno. ¿Ok? Y este se condensa de alguna manera también en 4 moléculas y va a formar, pues, por medio de otras moléculas, el hidroximetilbilano, después va a formar por esta molécula el uroporfirinógeno 3 y después el coproporfibrinógeno 3. ¿Ok? Entonces, posteriormente, a nivel, ¿qué va a pasar? Esto ya es fuera de la mitocondria, a nivel de la mitocondria, pues por la enzima oxidasa, ¿ok? Por la enzima oxidasa del coproporfibrinógeno, lo que va a hacer es descarboxilarse y se oxida y va a hacer de nuevo, va a entrar protoporfibrinógeno 9 y por acción de este enzima de la oxidasa va a volver a ser protoporfibrina 4 y de alguna manera se va a formar el grupo hemo de la hemoglobina y después viene la globina, ¿no? Y así se forma la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, posteriormente, pues a todo eso se une el hierro fosfórico y va a formar el grupo hemo, ¿no? Acá el hierro se une acá, el grupo hemo, y la hemoglobina se va a formar. Esa es la síntesis, o sea, cómo se da toda la cadena cuando hablen de síntesis, es cómo se da, cómo se produce la hemoglobina de alguna manera. Que les venga, bien difícil que les venga todo eso y que se aprendan cada uno de los nombres. Lo que sí yo les diría que, ¿cómo empieza, no? Primero se condensa el succinilcoenzima A con la glicina, ¿no? Y de alguna manera, pues es importante también recordar que gracias a la sintasa, pues se forma el ácido delta amino leurinato, ¿no? Y bueno, eso es todo, la verdad. Si quieren, apréndanse esto, pero poco probable que les venga eso. Y así como de esta manera se forma la hemoglobina, pues también existe una degradación de la hemoglobina, ¿no? ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de la degradación de la hemoglobina? Recordemos que hay una acción del grupo hemo. Ajá. Este, recordemos aquí,
tenemos el sistema retículo endotelial y acá tenemos a una célula que es el hepatocito. Ok, mira, el grupo M de alguna manera se convertirá en biliverdina, ok, por acción de la hemoxidasa, ok, y por acción del NAT-fosfato reducido que se va a convertir en NAT-fosfato nada más. Y por acción de esta biliverdina de alguna manera y por acción de la biliverdina reductasa, miren que aquí por acción de esta se va a convertir en una bilirrubina indirecta, ¿ok? Y esta pasa a nivel sanguíneo, o sea, ya no está en el sistema retículo endotelial, pasa al nivel sanguíneo. Entonces, esta bilirrubina indirecta ingresa al hepatocito, o sea, mira, bilirrubina indirecta, entra el hepatocito, y mira, ya estamos acá. Cuando ingresa al hepatocito por acción del uridín difosfato glucorinil transferasa, se va a convertir en una bilirrubina directa, ¿ok? En la cual eh, se va a dar aquí una eliminación de por heces y orina, ¿ok? Heces el 98% y orina 2%, ¿ok? Así es como se da la degradación de la hemoglobina. ¿Qué les puede venir de aquí? Les puede venir, ¿cuál es la enzima que vuelve la bilirrubina indirecta en directa? Eso les puede venir. Recordemos que es esta, ¿sí? Gigantesca. O también, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? O les puede venir en donde se da ese proceso de convertir la bilirrubina indirecta en la indirecta. Y les pueden colocar el sistema retículo endotelial, les pueden colocar el sistema sanguíneo, pero la respuesta sería ¿dónde se da? En el hepatocito, ¿verdad? Entonces, eso sí les puede venir. O si no, ¿en qué forma se va a degradar la bilirrubina directa? En orina y heces. Heces el 98% se va a eliminar y en orina el 2%. Eso sí les puede venir. Lo demás, dudo, la verdad, que les venga, pero ahí está. La degradación está mucho más fácil que la síntesis que habíamos visto acá, ¿no? ¿Ok? Acá vemos después los factores prohematógenos. ¿Ok? Cuando nosotros vemos los factores prohematógenos, lo primero que vamos a ver es el hierro, ¿no? ¿Qué es el hierro? Es importante el hierro porque de alguna manera eh, cuando nosotros tenemos un equilibrio de este hierro, vamos a tener control sobre su absorción y la manipulación de este, ¿ok? Entonces vamos a ver los mecanismos de absorción que tiene. El hierro, de alguna manera, pues la absorción del hierro ocurre ¿en dónde? En el duodeno, ¿ok? ¿Qué es el duodeno? Es la primera porción del intestino delgado, recuerda. Entonces, en condiciones normales, solo el 5% de hierro que se ingiere se absorbe, ¿ok? Entonces, si ustedes comen demasiado hierro, pues solo el 5% se va a absorber. Recordemos eso. Entonces, el hierro en la dieta no contiene hemo, ¿ok? Que se ingiere, sobre todo en la forma de sales insolubles unidos a las sustancias dietéticas que vamos a tener, ¿ok? Entonces, recordemos, ¿dónde se absorbe? En el duodeno. La absorción de hierro es el pasaje de hierro ingerido hacia el eritrocito y luego hacia la circulación general, ¿ok? Ahora, hay dos tipos de hierro, el no hemínimo y el iónico, ¿ok? O el no iónico, disculpe, y el hemínico. ¿A qué se refiere con eso? Y acá tenemos el cuadrito, ¿no? Que nos va a ayudar a la diferenciación. Cuando nosotros hablamos de no iónico, no hemínimo, nos referimos a toda participación que es en el citocromo B, ¿ok? Duodenal, para que este puede ser reducido y lo transporta por un transportador de metales equivalentes, ¿ok? El MT1, recuerden eso, que le puede venir, es el transportador de hierro y se carga del ingreso por el mecanismo acoplado de protones, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar dentro? Se exporta para convertirse ¿en qué? En férrico. ¿Por medio de quién? De la ferroportina. ¿Ok? Miren acá, de alguna manera, por acción de la ferroportina, se convierte en férrico. ¿Ok? Y la desviación de la proteína citosólica
de alguna manera movilferrina y una vez se haya exportado por medio de la ferroportina, se une a la transferrina. ¿Ok? Todos estos son mecanismos de alguna manera que ustedes pueden ver acá en la mucosa, en las células de la mucosa, como la ferritina, la ferroportina, y ingresa a la sangre, ¿no? Por medio de la transferrina, y la ferritina, por la medio de la epsidina, pues de alguna manera también va a ingresar a la sangre por medio de la ferroportina. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Recuerden, en no hemítico el transportador de hierro es el MT1. ¿Ok? Ahora, la proteína transportadora en el hemínico es el NCARP1, que es una proteína de membrana. ¿Ok? Eso no se olvide. Este hierro de la portoporfirina ingresa al eritrocito de forma directa. ¿Ok? Hace rato había como que bastantes vías, ¿no? Aquí en el hemínico va a ir de forma directa. Y de alguna manera, pues, pasa por el mismo proceso que el hierro no hemínico, ¿ok? Pero lo que va a ser diferente, pues, es la proteína que lo va a transportar. ¿Ok? Entonces, eh, mm, aquí lo que les pueden preguntar es, ¿quién es el transportador de hierro? ¿Ok? El transporte de hierro en el plasma. Cuando nosotros hablamos del transporte de hierro en el plasma, recuerden que la proteína transportadora es la transferrina, o sea, de todo lo que hemos hablado de alguna manera, esto es lo más importante, ¿ok? Que se tienen que recordar. La transferrina es la proteína transportadora, la glucoproteína que puede ligar hasta 2 átomos de hierro, y la velocidad de síntesis guarda relación inversa con la cantidad de hierro que se almacena en nuestro organismo. ¿Y cuál es la regulación del hierro? Pues de alguna manera la transferrina, ¿que va a hacer? Entrega el hierro a los eritrocitos y otros tejidos, ¿ok? Y al unirse con los receptores de transferrina específicos de alguna manera. Y después tenemos la velocidad de captación, guarda relación con el número de receptores. ¿A qué se refiere eso? Pues porque la transferrina de alguna manera pues entrega, ¿no? El hierro a los eritrocitos. Y va a estar en relación, ¿no? Al número de receptores que va a haber. Entonces, si hay número de receptores, va a haber una buena captación de hierro, ¿ok? Y después de eso, tenemos pues la regulación de nuestro hierro, ¿no? Nuestro organismo. ¿Ok? Eso es lo importante, la transferrina, que nos ayuda a transportar el hierro. Después tenemos al ácido fólico, también conocido como ácido este, pteroglutámico, ¿ok? ¿Por qué? Porque está formado por la pteridina, que se une a una molécula, ¿ok? Entonces, recordemos que el ácido fólico, los animales no pueden sintetizar sulfatos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que no requiere, los animales no pueden sintetizar, que nosotros no lo producimos. Es por eso que nosotros lo consumimos, ¿ok? Nosotros debemos ingerir. Entonces tenemos acá al conjugado poliglutámico que se encuentra en las plantas, el conjugado pentiglutámico que lo encontramos en el hígado, fosfatos monoglutámicos que se degradan por enzimas intestinales, etc. El folato es ingerido de dos formas, el ácido fólico como folato, que es ingerido a través de la dieta, y los ácidos fólicos presentes en alimentos fortificados, como lo tenemos en suplementos, ¿ok? Y aquí tenemos un cuadro, ¿no? De fuentes de ácido fólico. Los principales son el hígado de pollo, el hígado de res, que tienen más ácido fólico, ¿no? ¿Ok? Después tenemos a la vitamina B12, también llamada cobalamina, sintetiza las bacterias, ciertos hongos, ¿ok? Los humanos obtienen cobalamina a través de la carne, leche, hígado, por eso acá vemos el cuadrito de fuentes nutricionales de vitamina. Tenemos la almendra, el arroz blanco, el arroz integral, el hígado, que el hígado es cerdo, o sea, vemos que tiene el salmón, el atún, vemos que tiene más vitamina 12, ¿no? Entonces,
vemos acá las fuentes nutricionales de esta. Y también aquí existe una absorción y almacenamiento. Recordemos aquí, para no hacerla larga, ya ustedes lo van a leer, que la vitamina B12 se almacena ¿en dónde? En nuestro hígado, ¿ok? De 1000 a 3000 microunidades, ¿ok? Porque aquí también hay todo un proceso, ¿ok? Porque cuando ingresa la vitamina 12 se une a la aptocorrina, ¿ok? Que es un portador R y es una enzima secretada, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero recuerden eso, o sea, lo más importante creo que la vitamina 12 ¿dónde se almacena? En el hígado. ¿Ok? Y bueno, con eso hemos terminado prácticamente la primera parte y ahora venimos rápidamente con las plaquetas, hemostasia y coagulación. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de plaquetas, ¿ok? Aquí lo vamos a hacer un poco más rápido. Las plaquetas, ¿qué son? Habíamos dicho que son discos delgados, también bicóncavos, carecen de núcleo, de 2 a 3 micrómetros de diámetro, se producen en la médula ósea por fragmentación de megacariocitos. El promedio de vida media, ¿de qué es? De 10 días, ¿ok? Viven 10 días. En los eritrocitos, ¿cuántos días vivían? 120 días, no sé. Pero acá las plaquetas pues solo viven 10 días, ¿ok? Se reconocen 4 funciones, ¿ok? ¿Cuáles son? Es- De alguna manera, pues, es el tampón plaquetario, ¿ok? Entonces, cuando se rompe el endotelio, se cierra a través de este trombo o tampón plaquetario, los fosfolípidos en su superficie tienen una función de coagulación sanguínea, lo que tiene factores importantes en la cicatrización celular, tiene una función fagocitaria, ¿no? Entonces, ustedes cuando se hacen un corte, ahí se tienen que recordar de las plaquetas, ¿no? Ok, aquí está funcionando las plaquetas de alguna manera. ¿Ok? Y después de eso tenemos la estructura de alguna manera plaquetaria, ¿no? Miren aquí, la plaqueta tiene dos zonas, ¿ok? La zona periférica, o también llamada la zona hialómera, y la zona central o granulómera. ¿A qué se refiere con la zona periférica o hialómera? Cuenta con un haz circunferencial de microtúbulos. Miren, aquí ya la había marcado. Aquí están los microtúbulos, ¿ok? Hay moléculas de actina, hay moléculas, la corteza media de actina, hay moléculas de miocina, ¿ok? Eh, y de alguna manera, pues, la central o la granulómera cuenta con un sistema de canalículos, ¿ok? Y estos canalículos también tenemos una o dos mitocondrias, mira acá tenemos las mitocondrias, tenemos las partículas de glucógeno diseminadas, etcétera, el aparato de Golgi, peroxisomas, lisosomas, etcétera. ¿Ok? Entonces, recordemos que el sistema canicular denso de la plaqueta es de dos tipos. Uno está conectado conectada a la superficie por túbulos T y otro por túbulos L. Eso recordemos. Los túbulos T es la vía principal de descarga para sus productos secretorios. ¿Ok? Los túbulos L se mantienen de alguna manera en concentraciones altas, porque de alguna manera tienen bastante calcio en el interior que van a liberar en el citoplasma. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de los gránulos de las plaquetas, recordemos este cuadro porque este cuadro está bonito. Recordemos que son dos tipos importantes. O bueno, tenemos los gránulos, cuerpos densos, gránulos alfa y gránulos lisosómicos. Cuando tenemos los gránulos alfa, aquí tenemos que contienen muchas sustancias que se encuentran en el plasma. Por ejemplo, tenemos al famoso factor de von Willebrand, ¿ok? Y son importantes, ¿por qué? Porque son los que no se encuentran en el plasma, porque estos van a tener una función esencial, ¿ok? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, al factor 4 plaquetario que inhibe el sistema de antitrombina 3 de heparina. Tenemos, por ejemplo, acá a la trombospondina, que es que este se va a unir a receptores glucoproteicos de la superficie de la plaqueta y que va a desencadenar una acción plaquetaria. Tenemos a la fibronectina, de alguna manera, también que está acá abajo,
cuál es la función de esta fibronectina? Pues de alguna manera facilita la adhesión a las plaquetas a un sitio que está lesionado. ¿Ok? También tenemos los gránulos tensos, ¿no? Mediadores de función de plaquetas, de la hemostasia, el ADP amplifica la activación de las plaquetas, secreta la serotonina, por ejemplo, genera constricción de las arterias, favorece la hemostasia. ¿Ok? Entonces aquí está bonito, de alguna manera eh, esquematizado, recordamos gránulos alfa, los hemostáticos, los no hemostáticos, de específicas, no específicas. ¿Ok? Entonces, así apréndanse los más comunes, por ejemplo, las hemostáticas, el factor de von Willebrand siempre viene en examen, el fibrinógeno también, el plasminógeno no en alguno de los casos, ¿no? Acá los que les he señalado, estos de alguna manera son los que más frecuentemente les preguntan. Ahora, cuando nosotros hablamos de las integrinas plaquetarias, recordemos que están ubicadas ¿en dónde? Estas están ubicadas en la superficie de las plaquetas. ¿Qué son las integrinas plaquetarias? Estas son glucoproteínas. Existen de diversos subtipos, ¿ok? Tenemos al GPIB, GPIB, ¿ok? 1B, que son las principales, ¿ok? Estas se detectan en todas las plaquetas, es importante para la adhesión plaquetaria. Después tenemos al GP2B y 3A, 2B y 3A que tenemos aquí, y estos son importantes porque se forman después de la acción plaquetaria, ¿ok? Es importante para la agregación plaquetaria. Y recordemos que es importante también para el conteo plaquetario. ¿Por qué? Porque el conteo plaquetario normal se ubica entre 150.000 a 400.000. Pero ¿qué pasa si es un conteo menor a 150.000? Pues estamos en trombocitopenia, o si es mayor a 400.000, pues estamos en una trombocitosis, ¿no? Entonces, recordemos las integrinas plaquetarias. Después, aquí viene lo que sí les viene en su examen y esto que sí tienen que aprenderse es la hemostasia, ¿no? Recordemos que se hace referencia a la hemostasia cuando nosotros hablamos a detención del sangrado. Se ocurre en pasos, ¿no? En pasos importantes. Recordemos que existe una constricción del vaso dañado, una formación del trombo plaquetario, una estabilización del trombo plaquetario, una retracción del coágulo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, la formación del trombo plaquetario detiene la hemorragia, ¿ok? Y la estabilización del trombo plaquetario se presenta a través de la formación de hilos de fibrina, ¿ok? Y la retracción del coágulo es la reducción del tamaño del coágulo, o sea, la herida que va a pasar se va a volver más pequeña, el coágulo se va a reducir, se debe la concentración de plaquetas y también va a producirse la fibrinolisis, ¿no? Y de alguna manera requerimos para que exista una buena cicatrización. Entonces, esto es bonito, fácil, ¿por qué? Porque todos de acá nos hemos hecho alguna vez una herida, ¿no? Nos hemos hecho una herida. De alguna manera, pues cuando nos hacemos la herida, sale sangre, entonces después de eso el vaso sanguíneo, si hay lesión, daño, el vaso sanguíneo va a producir una vasoconstricción. Esta imagen por eso está bonita, va a ocurrir una vasoconstricción, ¿no? El vaso sanguíneo se va a contraer, después va a haber una hemostasia primaria. ¿Qué va a pasar? Va a venir el tampón plaquetario, va a haber una adhesión, una agregación. Después de eso, una hemostasia secundaria, el coágulo de fibrina, ¿no? Va a haber una fibroformación aquí que es la cicatrización, por así decirlo, y de ahí viene la fibrinolisis, ¿no? Que se va a quitar la disolución del coágulo para restaurar el flujo normal hacia un tejido cicatrizado, ¿no? Entonces, este, aquí pues tenemos la formación de el tampón plaquetario de alguna manera y la adición plaquetaria, ¿no? Entonces, este, aquí está bonito para hablar, ¿no? No encontré una imagen más bonita, por así decirlo, pero aquí lo vamos a explicar bonito, ¿ok? Esto no lo vean, ¿ok?
O sea, otro día hablamos, pero acá, cuando existe un daño en el en el endotelio, va a haber una formación del tampón plaquetario, ¿ok? ¿Cómo se va a dar? Se va a dar a través del factor de von Willebrand, ¿ok? La glucoproteína de sangre se ancla a las plaquetas y se vuelve regulares y adherentes. Lo que va a liberar es el tromboxano A2, que va a ser derivado del ácido araquidónico. Y este de alguna manera aumenta la agregación plaquetaria y por eso se va a dar el tampón plaquetario. Aquí está explicado de la mejor forma, ¿ok? Está explicado bonito, de una forma más tranquila. ¿Ok? Entonces, en la adhesión plaquetaria, recuerden, ¿a quién se requiere? A este factor, el factor de von Willebrand. ¿Ok? Esto es súper importante. ¿Qué es? Es una glucoproteína que se encuentra en nuestro endotelio vascular. ¿Ok? Y de alguna manera, pues, permite unirse a la GPIB, que habíamos dicho que son eh, de alguna manera integrinas plaquetarias, ¿verdad? Que están en la superficie de la plaqueta y de alguna manera, pues, nos ayudan, ¿no? A la adhesión plaquetaria, ¿ok? Entonces, esta es una forma más rápida de decirlo, por así decirlo, por así mencionar. Después ya hablemos de la coagulación. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de la coagulación, recordemos que se desencadena a través de un sistema de cascada. ¿Ok? No sé si habrán, siempre cuando hablan de coagulación, pues siempre nos hablan de un sistema de cascada. ¿Por qué? ¿A qué se refiere esto y a qué se menciona esto? Esto está determinada por una formación de fibrina. Cuando nosotros hablamos de una formación de fibrina, se desencadena por dos mecanismos distintos. Va a ser un mecanismo intrínseco y un mecanismo extrínseco. Y acá está, una vía intrínseca, ¿ok? Y una vía extrínseca, ¿ok? ¿Qué va a pasar? Los dos convergen en una vía común al final, una vía común. Pero va a determinar al final con la formación de hilos de fibrina. ¿Ok? Entonces, aquí se dan cuenta y si lean esto, pues se van a marear y van a decir, ¿qué es esto, Tatiana? ¿Ok? Entonces, recordemos que existen factores de coagulación. Existen 13 factores de coagulación. Estos sí o sí tienen que aprenderse. Si mal no recuerdo, un ratito que no tiene batería. Ya está. Solo, si mal no recuerdo, el que viene en esas épocas en su examen es el factor 12, el factor de Hageman. Cuando veamos el banco van a ver esa pregunta. O sea, ahora les puede venir este factor de Christmas o el factor antihemolítico B. ¿Qué factor es? ¿No? El factor 9 y así, y así. Entonces, sí tienen que aprenderse los 13 factores de los nombres, ¿no? De alguna manera. Factor 1, el fibrinógeno, factor 2, protombina y así cada uno de estos factores. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos, este, este cuadro, pues vamos a hablarlo de una manera rápida. ¿Ok? Tenemos la vía intrínseca. ¿Ok? Su activación requiere 4 factores para la activación de esta vía clásica. Primero vamos a tener al factor 12 y al factor 11. ¿Ok? El factor 12, ¿ok? El factor 12, de alguna manera, este, se va a activar en factor 12A y 12A, que es el factor activado, ¿ok? Y la formación de este factor 12A se potencia en gran medida porque existe pues una retroalimentación, ¿ok? Y se activa de alguna manera en mayor cantidad, ¿ok? Y el factor 11 se activa en el factor 11A activado, ¿ok? Entonces, factor 11, factor 12. Cuando a usted les aparezca 11A, ya está activado. 12A ya está activado, ¿ok? Eso es. Por ejemplo, aquí vemos el factor 11. Cuando ya está el factor 11A, este ya está activado y pasa, ¿no? Factor 11 ya está activado. Este sí va a actuar de alguna manera por la vía clásica. ¿Y qué se refiere a la vía extrínseca? Ocurre cuando hay una lesión tisular, o sea, hay una herida de alguna manera.
Entonces, de alguna manera, por lesión va a venir los fibroblastos, músculos lisos, y de alguna manera va a haber un factor tisular, ¿ok? El factor tisular, que es una glucoproteína, que va a liberar los tejidos, ¿no? El factor tisular. El factor tisular tiene un vínculo con el factor, ¿cuál es el factor? El factor 7, que recordemos que cuando ya está activo es 7A, ¿ok? Ya está activado, el cual funciona como un cofactor, digamos, van a formar un complejo de factor tisular 7A, y eso permite que el factor, de alguna manera, en presencia de fosfolípidos de membrana, pues actúe, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que particularmente, pues, este factor 7 va a catalizarse en el factor 9, en 9A, que está activado, y, y de alguna manera, pues, van a converger, ¿no? En una vía común. Entonces, ¿qué factor común activa la convergencia? Eso sí les puede venir en su examen. Recordemos que en la coagulación hay una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿no? ¿Qué factor común activa la convergencia de estas dos vías? El factor 10. ¿Cuál es el factor 10? El factor Stuart. Este factor 10 se activa y requiere todo un complejo del factor 9A y el factor 8A, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esto es lo que tienen que recordar. Mira, ese es el factor común, ¿ok? Eso es lo que tienen que saber. Entonces, cuando ustedes vean así este tipo de imágenes, recordemos que el factor 9, o sea, el factor que 1, 2, 3, 4, o sea, hasta el 13, está activado cuando le aumentas la letra A. Así de sencillo, ¿ok? Entonces, de ahí va a formar el monómero de fibrina, va a polimerizarse, va a haber enlaces covalentes, etc. Eso ya lo leen con más calma para no agrandarnos un poco más esta clase, ¿ok? Entonces, el factor común, de alguna manera, es ¿qué factor converge en ambas vías? El factor 10, que es el factor 9A activado. ¿Ok? ¿Qué factor común activa la convergencia de ambas vías? El factor 10. O sea, a ver, para que no se confundan. ¿En qué factor convergen ambas vías? En el factor 9A activado, o sea, el 9A que está activado. ¿Y en qué factor común activa la convergencia de ambas vías? O sea, ya está activado en el factor 10. ¿Ok? Eso no se olvide. Creo que acá no, bueno, no hay, pero ya. Eso no se olvide. Después tenemos al equilibrio hemostático. Cuando nosotros hablamos de un equilibrio hemostático, ¿ok? Es el punto donde de alguna manera se equilibra la coagulación de los mecanismos hemostáticos, ¿no? Entonces aquí hay tres puntos fundamentales. Hay los inhibidores de agregación plaquetaria, factores que inhiben la coagulación y factores que producen la fibrinolisis, ¿ok? Entonces, mecanismos antihemostáticos, inhibición, agregación plaquetaria, inhibición de la coagulación y la fibrinolisis. Y aquí está en un cuadro para que ustedes lo puedan como que aprender más rápido. Inhibición de la agregación plaquetaria es la prostaciclina, es un estado de hipercoagulabilidad, ¿ok? Este, se forman las células endoteliales de alguna manera, el ácido acetilsalicílico que de alguna manera sirve como preventor coronario, ¿ok? De algunos factores que inhiben la coagulación, que es la vía metabólica de la proteína C, compuesta por factores, ¿no? Proteicos, la trombomodulina y la proteína S, y los factores que producen la fibrinolisis, que es la plasmina, la estafilocinasa, la streptocinasa, actividad celular de plasminógeno, adrenalina, los inhibidores de fibrinolisis, inhibidor activador del plasminógeno, etc. ¿Ok? Entonces, cuando hablen del equilibrio hemostático, generalmente le van a preguntar, digamos, quiénes son los inhibidores de agregación plaquetaria, quiénes son los factores que inhiben la coagulación, quiénes son los factores que producen la fibrinolisis. Eso es lo que más les viene, ¿verdad? Y vamos, si ustedes quieren profundizar, es bueno que también puedan leer un poquito más sobre qué pasa aquí. Ahora, las pruebas para el trastorno vascular y plaquetario
Aquí está las pruebas de torniquete, ¿ok? ¿En qué se basa esto? Es positiva en la mayor parte de los casos, cuando existe una trombocitopenia, ¿ok? O sea, ¿qué va a pasar? Vamos a usar un esfingomanómetro con el cual vamos a aumentar la presión y nos va a dar una cifra intermedia de una presión arterial y venosa, ¿no? Entonces, lo que va a hacer de alguna manera que va a permitir la presión, ¿no? Arterial, pero vamos a ver que esta va a estar obstaculizada, ¿no? Por el retorno venoso. De alguna manera vamos a ver, eh, se va a trazar un círculo, ¿no? De 5 centímetros de diámetro, vamos a colocar el tensiómetro e insuflar a medida de su presión arterial. Vamos a mantener la presión por 5 minutos y vamos a contar el número de petequias dentro del círculo, ¿ok? Entonces, si existen más de 20 petequias en el área de 3 centímetros, se refiere que hay una trombocitopenia, o sea, un tiempo de sangrado y una retracción del coágulo, ¿no? Entonces, aquí vemos de positiva cuando aparecen más de 20 petequias, como vemos en la imagen que está acá abajo. Esto fácil lo hacen en su seminario, ¿no? Y para que ustedes puedan ver un poquito más en qué consiste. Y las pruebas del trastorno de coagulación, de alguna manera, hay, no sé si está acá, las pruebas de trastorno de coagulación sirven para evaluar la terapia de heparina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de prototrombina y el tiempo de trombina, ¿no? Que es la vía común y todo eso. Entonces, esto sí lo van a ver en su seminario, de hecho va a estar bonito porque hacen esas pruebas, creo. Creo que en mi tiempo hacíamos eso, ¿ok? Entonces, aquí terminamos con esta parte. Y por último, pues vamos a ver este, los, los leucocitos que son como que pocos, o sea, son, a ver, déjeme ver un ratito. Acá está, son como 5 diapos, no sé cuántos son ya, pero para no tener, no dejar este tema y para que termine. ¿Ok? Entonces vamos a ver los leucocitos e inmunidad. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de leucocitos e inmunidad, ya hemos hablado de los eritrocitos, ya hemos hablado de las plaquetas, la coagulación, que es importante, de los factores de coagulación, que sí o sí les va a venir en su examen, y de un rato va a tomar. Ujú. Y ahora vamos a hablar sobre los leucocitos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre los leucocitos, pues los leucocitos son de dos tipos, ¿ok? Los granulocitos y los agranulocitos. De los granulocitos, pues tenemos aquí, acá, vamos a tener a granulocitos, tenemos a los basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y los agranulocitos tenemos a los linfocitos y a los monocitos. Al final, ¿quiénes son todos los leucocitos? ¿Ok? Eh, Los, acá esta imagen está chévere porque de alguna manera pues explica la función, tiene si hay tipos, eh, cuál es su importancia y todo esto, ¿ok? Pero en forma resumida, pues los neutrófilos tienen la función de aproximarse, endocitar y matar bacterias, o sea, matan bacterias, ¿ok? Los eosinófilos pues atacan parásitos demasiado grandes, se eliminan mediante fagocitosis. Y de alguna manera los basófilos se asemejan a las células cebadas, ¿ok? Liberan histamina, otros mediadores inflamatorios, tienen importancia en las reacciones de hipersensibilidad inmediata, ¿ok? Esos son como que de alguna manera las funciones, recordamos que todos estos leucocitos granulados tienen una actividad biológica, ¿ok? Y de alguna manera, pues todos estos están o ayudan a la eliminación de un agente, ya sea bacterias, ya sea parásitos, etcétera, ¿ok? Y participan en reacciones alérgenas e inflamatorias que pueden tener.
¿Ok? Entonces vamos a ver a cada uno. Mira, acá tenemos a los neutrófilos. ¿Qué son los neutrófilos? Bueno, de alguna manera son los linfocitos, tienen entre 10 a 14 micrómetros de diámetro. Del total de los neutrófilos existen en la sangre, solo 50% se encuentran en circulación con un momento determinado, tienen un promedio de vida de 6 horas. Recuerden eso. ¿Por qué se caracteriza? Porque tiene un núcleo multilobulado, que pueden tener hasta 6 lóbulos. En esta imagen tenemos 3 y por eso se denominan leucocitos polimorfonucleares. El número de lóbulos guarda relación con la edad de estos neutrófilos. Los más jóvenes solo tienen un lóbulo con forma de herradura, ¿ok? Y cuando están más viejos tienen un núcleo multilobulado de alguna manera, ¿ok? Entonces, aquí lo que les va a venir en su examen es el conteo de Arnett, ¿ok? Está fácil esto, la verdad, ya ha venido en su examen. Tipo 1, neutrófilos con núcleo no segmentado sin lobulaciones. Tipo 2, neutrófilo con núcleo dividido en una vez, es decir, las lobulaciones. Tipo 3, neutrófilo con núcleo dividido 3 veces con 3 lóbulos. Neutrófilo dividido 3 veces con 4 lóbulos. Es fácil, pues, porque de alguna manera, o sea, si tiene el neutrófilo un núcleo no segmentado, no va a tener lobulaciones. Tienes un neutrófilo con un núcleo dividido una vez, o sea, va a ser más o menos así, ¿verdad? Entonces, es decir, que tiene 2 lobulaciones, ¿no? Si tienes un núcleo dividido 2 veces, o sea, así, 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 vamos a tener un núcleo dividido 2 veces, va a tener 3 lóbulos, ¿no? Y así. Entonces, este es fácil, ha venido. Después tenemos los gránulos neutrofílicos. Cuando nosotros hablamos de los gránulos neutrofílicos, pues son de 2 tipos. Tenemos acá los gránulos azurófilos y los específicos. Cuando nosotros hablamos de los gránulos azurófilos, existe otro tipo de granulocitos que se liberan en el interior, ¿ok? Y cuando hablamos de los específicos, son propios de los neutrófilos. Ahora, los azurófilos se liberan en el interior, ¿ok? De las vacuolas fagocíticas. El contenido incluye la mieloperoxidasa y las defensinas. Esto les puede venir en su examen. Las defensinas y algunos gránulos son liberados a tejidos circulantes con material fagocitado, que es grande, ¿ok? Y los gránulos específicos se liberan en su mayoría hacia el espacio extracelular y contienen principalmente gránulos específicos con la unión con el hierro, ¿no? Que es la apolactoferrina, ¿ok? Entonces, esa es la diferencia de los gránulos de los neutrófilos, que son gránulos azurófilos y gránulos específicos, ¿ok? Miran, aquí vemos en la imagen de este neutrófilo que vemos los gránulos azurófilos y los gránulos específicos, ¿no? Está bonito. Y también vemos gránulos de glucógeno, el núcleo multilobulado, el Golgi muy reducido que podemos observar. Y después de eso, tenemos aquí la serie, ¿no? La serie blanca. ¿Qué son los valores de los leucocitos, los segmentados, neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, ¿no? Entonces aquí vemos los valores, reencuentro elevado y el reencuentro disminuido. Yo les recomiendo, la verdad, que se aprendan esto, ¿ok? Este cuadrito está súper bonito, vemos los valores, vemos qué pasa cuando está elevado, ¿no? Los leucocitos, ¿por qué? Porque generalmente hay una infección, una inflamación, un estado inflamatorio que provoca esto. ¿Qué pasa si existe un recuento disminuido porque las defensas son bajas? ¿Ok? Hay un sobreentrenamiento, segmentados, y puede existir una anemia perniciosa, quemaduras, ¿ok? Entonces, de alguna manera, esto deberíamos saber y pues recordemos del conteo leucocitario, ¿no? Por ejemplo, si es menor a, a 4.000 o mayor a 10.000, ¿en qué estado estamos? ¿En leucocitosis o en leucopenia, ¿no? Entonces, este cuadrito está muy bonito para aprender. Ahora, funciones de los neutrófilos, ¿ok? Y acá tenemos todas las funciones: la quimiotaxis, marginación, activación, diaperesis, fagocitosis y estallido respiratorio, ¿ok?
Acá vemos esta función de los neutrófilos de una manera detallada, ¿ok? Primero el neutrófilo, mira, acá está, vamos a ver el neutrófilo, ¿ok? Acá tenemos el neutrófilo que está bonito, ¿ok? El neutrófilo lo que va a hacer es marginar, ¿ok? Va a empezar una marginación. Y previo a esto, lo que va a ocurrir va a haber un estímulo, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo, lo que va a pasar es que va a empezar el rodamiento, ¿ok? Mira, empieza el rodamiento. Cuando empieza el rodamiento del neutrófilo, va a ocurrir la adición. Mira, el neutrófilo, mira, ya se está empezando a adherirse, ¿ok? Y después se da la diaperesis, ¿ok? Entonces, cuando se da la diaperesis, vamos a ver que una especie de flagelo, por así decirlo, en la cabeza, que es el amepodio. Acá, miren, aquí vamos a ver de alguna manera. Entonces, se va a producir eh, la quimiotaxis, ¿ok? Entonces, mira, ya pasa acá, ya entra y se va a producir la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Cuando los neutrófilos son atraídos hacia el sitio de la infección, ¿ok? Por eso estas son las funciones del neutrófilo. La quimiotaxis es cuando ya los neutrófilos pues son atraídos hasta el sitio donde está infectado por moléculas quimioatrayentes, ¿no? Gracias a unos receptores que son específicos que están en la membrana, ¿no? Y por eso han activado, ha habido rodamiento, la adhesión, la diaperesis, y después se va a dar la quimiotaxis, ¿no? Y pueden ser moléculas que liberan por degradación de bacterias a partir de células tisulares dañadas. Entonces, eso pueden ser moléculas que constituyen de alguna manera una interacción entre la bacteria y la defensa, ¿no? Que pueden producir. Entonces, estas son las funciones de los neutrófilos. Les invito a que lean más un poquito qué pasa en la marginación, qué pasa en la activación, qué pasa en la diaperesis, qué pasa en la fagocitosis, pero y qué pasa en cada uno de estos, ¿no? Pero prácticamente es cada uno de las funciones de los neutrófilos y la más importante, de alguna manera es para que sean atraídos al sitio de la infección, ¿no? Y estos son todos sus procesos. Estos sí, sí les viene en su examen. Después de eso tenemos al estallido respiratorio. Segundos después de la estimulación, los neutrófilos incrementan de una forma aguda la captación de oxígeno. ¿Ok? Por eso se da esto. Vamos a ver de alguna manera, pues, de una forma secuencial. Primero, ¿qué va a pasar? Ingresa. Después va a captar oxígeno. Se oxida la glucosa por hexosa monofosfato y participa el NAT y el glucatión reducido. Después se forma el oxígeno molecular, el cual forma el anión superóxido, que son los radicales libres. Después, ¿qué va a formar? Se forma el peróxido de hidrógeno. Y todo esto dentro del neutrófilo. Después los hipohalitos pueden formar hipocloritos, que son otros radicales libres. Después finalmente, debido al exceso de formación de radicales redox, al final los iones salinos se forman los hipohalitos, los cuales tienen una acción microvicida potente, ¿ok? Entonces, esto es lo que resume prácticamente el estallido respiratorio y eso es lo que explica también estas fórmulas, por qué se dan estas fórmulas de alguna manera, ¿ok? Entonces, no tienen que aprenderse las fórmulas, sino más o menos cómo se da el proceso, cómo ingresa, cómo se da la captación de oxígeno, cómo por acción de alguna manera de la glucosa se oxida y al final, pues, también se dan por redox, los iones salinos, se forman hipohalitos, etcétera, ¿ya? O sea, no es necesario que se aprendan las fórmulas, o sea, si se aprenden esto, se van a aprender las fórmulas, ¿ok? Entonces, ya hemos hablado prácticamente este, de los neutrófilos, recuerden del conteo de Arnett, si les viene, después recuerden el cuadrito de por qué de la serie blanca, cuándo es un recuento elevado, cuánto es un recuento disminuido, y las funciones de los neutrófilos, ¿no? La diaperesis, fagocitesis, todo eso. Después tenemos los eosinófilos. Todos hablan que los eosinófilos, acá está fácil, contienen un núcleo bilobulado y gránulos gruesos grandes, vida media de 8 horas, recordamos que el otro tenía 6 horas, por cada eosinófilo circulante existen 100 más en los tejidos, especial en la piel, su mucosa, vías aéreas, respiratorias, digestivas, etcétera. Recordemos que los gránulos de eosinófilos constituyen predominantemente un material, ¿ok? El papel clave en capacitar y dañar las
larvas de los sedimentos, ¿ok? Entonces, un antihelmíntico. Gránulos grandes, proteína catiónica, proteína neurotóxica, por así decirlo, peroxidasa eosinofílica. En los gránulos pequeños, la aritilsulfatasa B, ¿ok? Aquí, recordemos del conteo de los eosinófilos. La eosinofilia se presenta en trastornos alérgenos como el asma, alergia, hipersensibilidad, ¿ok? Alimentaria, manifestaciones parasitarias, ¿ok? O sea, cuando la persona tiene oxiurus, tenia, etcétera. ¿Y cuándo se da la eosinopenia? Se presenta en trastornos clínicos como enfermedad de Cushing, cuando existe pues filtraciones de estrés, infecciones agudas, shock traumático, quemaduras. O sea, en estas situaciones pues el conteo de eosinófilos va a variar, ¿ok? Va a hacerse más o va a hacerse menos, ¿ok? Y bueno, va a jugar un papel muy importante el estrés emocional en los eocinos. Y no. Después tenemos los basófilos, que tienen un núcleo que se tiñe con menos intensidad que los neutrófilos. Aquí el basófilo permanece en la sangre solo unas horas, después se desplazan a los tejidos. La membrana superficial contiene receptores, ¿ok? Para el IgE, ¿ok? Y recordemos que el basófilo se desgranula cuando un antígeno reacciona a la inmunoglobulina E, o sea, el IgE. ¿Ok? Conteo de basófilos, recordemos siempre cuando hablamos de la basofilia y basopenia. La basofilia se incrementa en la leucemia mieloide crónica y en trastornos de hipersensibilidad. La basopenia se presenta en enfermedad de Cushing, en la terapia prolongada con corticosteroides. ¿Ok? Aquí tenemos que recordar esto, las células cebadas. ¿Qué son las células cebadas? De alguna manera son células similares a los basófilos, que no se confundan. Cuando les hablen de las células cebadas, son similares, se encuentran alrededor de los tejidos conectivos, especialmente debajo del epitelio, ¿ok? Y bueno, más abundantes entran en contacto con un ambiente en común como el pulmón, piel, tejido linfoide. Ok, entonces acá está la diferencia, ¿no? Del basófilo y las células de El basófilo se encuentra en torrente sanguíneo, núcleo multilobulado, gránulos con condritin sulfato. Sin embargo, las células cebadas se encuentran en tejidos, núcleo redondo, gránulos con heparina. Esta es la diferencia y sí les puede venir cuál es la diferencia entre estos dos para hacerles confundir, ¿no? En las alternativas. Después, leucocitos no granulocíticos. O sea, ya habíamos hablado de los granulocíticos y estos no tienen gránulos, no gránulos, no gránulos. Porque cuando hablamos de los no granulocíticos, no gránulos, tenemos acá a los monocitos, ¿ok? Cuando hablamos de los monocitos, son células esféricas, ¿ok? Con un diámetro de 9 a 12 micrómetros, cuentan con un citoplasma abundante, ¿ok? El núcleo es redondo, en forma de riñón, posición excéntrica, contiene de 1 a 2 nucleolos, ¿ok? Se origina en donde en la médula ósea, circulan en la sangre, ¿ok? Entonces, tenemos aquí al sistema retículo endotelial, al sistema fagocítico mononuclear. Aquí les he resumido, ¿ok? El sistema retículo endotelial es, de alguna manera, eh, se decía antes que era el encargado de la defensa de nuestro organismo, ¿ok? Se hablaba como este sistema de retículo endotelial que incluía un gran número de células fagocíticas, ¿ok? Sin embargo, cualquier célula es capaz de captar una tinción de alguna manera de partículas y, bueno, dar protección a nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿ok? Entonces, este sistema dejó de ser un sistema fagocitario actual porque de alguna manera pues incluía células de retículo en el vaso y los ganglios linfáticos, células de recubrimiento, sinusoides, linfáticos, monocitos, macrófagos tisulares. Prácticamente está resumido acá. Y los sistemas fagocíticos mononucleares incluyen células precursoras de la médula ósea, promonocitos de la médula ósea, monocitos de la célula ósea y sangre, macrófagos diferentes de órganos tejido como las células de Kupffer, y vasos, ganglios linfáticos, etcétera.
¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de monocitos, recordemos de estos dos sistemas, retículo endotelial y fagocítico mononuclear. ¿Ok? Después hablamos de los linfocitos, que son linfocitos también no granulocíticos. ¿Ok? Los linfocitos tienen un núcleo con, de alguna manera, indentación discreta. O sea, ¿qué quiere decir? Con un aro bien delgadito alrededor del citoplasma. ¿Ok? Es un aro de color azul, un aro así tenue, ¿no? Este, Existen linfocitos grandes que componen el 10 a 20% de la sangre, su tamaño es de 11 a 10 micrómetros. Los linfocitos grandes son los asesinos naturales o natural killer, o sea, los que ya habíamos hablado, los que ustedes conocen. Los linfocitos pequeños en respuesta inmunitaria se clasifican como linfocitos T o linfocitos B. Acá recuerden su clase de inmunología porque son responsables de alguna manera de la inmunidad celular. Estos no requieren distinguirse, o sea, de alguna manera, pues, se distinguen, ¿no? En base a las funciones, pero su morfología no. ¿Ok? Entonces, recordemos aquí, pues, un poquito la inmunidad natural y la inmunidad adquirida, ¿no? La inmunidad natural, ¿qué es? Corresponden a mecanismos de defensa inespecíficos, ¿ok? Vamos a ver las fagocitosis de leucocitos, las células del sistema de monocitos macrófagos, destrucción de microbios ingeridos por efecto del ácido gástrico, que si nosotros, bueno, el ácido gástrico del estómago fuerte, ¿no? Resistencia de la piel, enzimas plasmáticas, las células de natural killer, los asesinos naturales, pues intervienen aquí. Sin embargo, ¿qué es la inmunidad adquirida? Es cuando la inmunidad surge durante todo el ciclo de vida, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. ¿Qué es la inmunidad activa? Surge de la respuesta de una infección o vacunación, ¿ok? O sea, cuando es natural, son anticuerpos desarrollados en respuesta de una infección que nosotros tenemos. Sin embargo, la artificial es porque nosotros nos colocamos nuestros anticuerpos, ¿no? En respuesta a una vacunación, etc. Y la inmunidad pasiva surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Por ejemplo, los naturales anticuerpos recibidos por la madre, por ejemplo, a través de la leche materna, incluso cuando es por parto natural, pues ya recibimos eso. Y la artificial, pues por anticuerpos mediante medicamentos, inyecciones, etcétera, ¿no? Entonces, recuérdenos un poco de la clase de inmunología, ¿no? Inmunidad activa, inmunidad pasiva, etcétera, ¿no? Y bueno, pues acá vemos la tolerancia inmunitaria, tolerancia de antígenos propios, las enfermedades autoinmunitarias, y esto les coloqué al final porque sí viene en su examen, ¿ok? Recordemos la tolerancia a antígenos propios y las enfermedades autoinmunitarias. Existe tolerancia a antígenos propios, ¿ok? Y las enfermedades autoinmunitarias, de alguna manera, presentan mecanismos para esto, ¿ok? Y tenemos la hipersensibilidad, por ejemplo, el tipo 1, que es la anafilaxia, la desgranulación, el tipo 2, citotoxicidad mediada por anticuerpos, tipo 3, trastornos por complejos inmunes, tipo 4, hipersensibilidad tipo tardío, ¿ok? Acá, como dice, no se encuentra mediada por anticuerpos, sino por macrófagos, y la hipersensibilidad comienza después de varias horas, ¿ok? Acá, chicos, lean un poquito más acerca de esto, de la inmunidad pasiva, la inmunidad activa, pueden ver videos. Está bonito sobre la vigilancia inmunitaria. No recuerdo que haya venido eso en fisiología, fácil de inmunología, que también creo que lo están llevando a la par, pero esta partecita sí ha venido, así que por eso sí les he colocado. O sea, ustedes saben que es un poco largo el tema, pero con esto, o sea, con esto ya hemos acabado todo lo que tiene que ver con hematofisiología. O sea, hemos hablado desde la sangre, funciones de la sangre, composición de la sangre, ya hemos visto los eritrocitos, el plasma, plaquetas, leucocitos, valores, y cada uno de cómo se da, ¿no? La síntesis de cada uno de estos elementos formes, ¿no? Y, y bueno, espero que les venga lo que les he dicho, la verdad. Con esto ya hemos terminado. Sí duró un poquito largo la clase, lo siento, pero es que el día de la semana ustedes generalmente no tienen tiempo, pero, pero ahora sí. ¿Tienen preguntas?